Ok, listo. Bueno, estamos 14 de julio de 2022. Ya es la última sesión del curso de Introducción a la Programación con Python. Esperando que haya sido de provecho para todas las personas que han estado por acá en estas sesiones. Nosotros planeamos un taller de 7 sesiones. Vean que hemos tratado de ir muy poco a poco, cubriendo temas, pero tratando de que queden bien claros. Durante los 6 anteriores, Joel y yo nos turnamos para hacer clases teóricas. Hoy, como es la última, planeamos algo un poquito diferente. Entonces, lo primero es que Joel y yo vamos a estar dando la clase los dos simultáneamente, interrumpiéndonos. Y lo otro es que la clase de hoy, la idea es que, ok, hemos visto muchos problemitas pequeños que hemos ido solucionando, algo muy específico, muy pequeño. Entonces, la idea es que hoy vamos a presentar un problemita un poquito más grande, digamos, para que ustedes vean cómo todo lo que se aprendió durante las 6 sesiones se puede aplicar ya a un programa que tiene su flujo y que ya hace cosas y que llama funciones y así. Y se van a dar cuenta de que todo lo que vamos a hacer en realidad lo vimos en algún punto en el taller, ¿verdad? Que es la idea. Entonces, bueno, Joel, no sé si tiene algo que agregar ahorita en la introducción o comenzamos. No, que sí, esta clase va a ser más práctica, como el examen final acumulativo, pero sin nota. El examen Y final del taller. esperamos que les guste bastante este ejercicio, la verdad. Sí, bueno, déjame un segundo, nada más para cerrar en lo que les estaba diciendo. Ahora sí, voy a compartir por acá. Esta es la agenda de la clase. Entonces, primero tenemos el desarrollo de un problema final, como les estamos diciendo. Presentar un ejemplo de cómo se podría mezclar todo lo que vimos en un solo ejemplo. Luego, queremos destinar un tiempo a preguntas y respuestas. Que si alguna tiene alguna duda sobre que le quedó ahí picando algo de, ok, ¿cómo se hace tal cosa? O yo intenté hacer tal otra y no pude, o si quieren profundizar en algún tema, podemos dar una pincelada, ¿verdad? Nada más para que no se vayan picadas por ese sentido. Entonces va por ahí, como de preguntas y respuestas. La idea es que ustedes pues hagan algunas preguntas. Luego, bueno, vamos a cerrar el taller porque ya es la última sesión y al final les vamos a compartir una breve encuesta para que ustedes, que son las personas que están por acá en la última sesión, nos compartan también sus opiniones acerca del taller. Ok, y eso es todo lo de hoy. Entonces, voy a compartirles un link por acá en el chat de Zoom para que accedan a un PDF y con ese PDF nos la vamos a jugar. Estoy copiando por acá. Entonces ya les envío en el chat el documento. Ok, después yo se lo puedo enviar por PDF para que cuando estén diferido también lo vean. Y también lo puedo abrir por acá y para que quede en la grabación. Está bien. Ok, entonces vamos a ver dónde lo tengo. Ok, lo estoy abriendo por acá. Y bueno, ¿lo están viendo por ahí? Correcto. Sí. Sí, bueno. Se trata sobre estudios meteorológicos, el ejemplo que les traemos, y habla de globos climáticos. Entonces, ¿cómo se vería esto en la vida real? Digamos, ¿cómo nosotros podríamos utilizar todo lo programado que hemos aprendido para usarlo en un ejemplo de la vida real? Voy a leerlo rápidamente y luego abrimos un poco los micrófonos para que nos cuenten cómo lo solucionarían o qué cosas ven en la solución que tenemos que ir pensando en cómo solucionarlo con Python. Dice, los globos climáticos son utilizados para recolectar datos de temperatura y presión en varias altitudes en la atmósfera. El globo se eleva porque la densidad del helio dentro del globo es menor que la densidad del aire circundante fuera del globo. Conforme el globo se va elevando, el aire que lo rodea se vuelve menos denso.
Entonces el globo asciende más lentamente hasta que llega a un punto de equilibrio. Y durante el día, la luz del sol calienta el helio atrapado dentro del globo, con lo cual causa que el helio se expanda y se vuelva menos denso, haciendo que el balón ascienda más alto. Durante la noche, sin embargo, el helio en el globo se enfría y se vuelve más denso, causando que el globo descienda a una altitud menor. El día siguiente, el sol vuelve a calentar el helio de nuevo y el globo sube. Y en el tiempo, ese proceso genera un conjunto de medidas de altitud que pueden ser aproximadas con una ecuación polinomial. O sea, básicamente tienen aquí una función y esa función me dice que si yo quiero saber a qué altitud está ese globo en algún punto del tiempo, aplico esta fórmula y lo que me da es la altitud a la que está. Y lo mismo pasa con la velocidad. La velocidad tiene otra formulita por acá. Entonces, si yo quiero saber cuál es la velocidad en metros por hora a la que se mueve el globo, después de una cantidad t, entonces lo que hacemos es aplicar esta fórmula y el resultado que nos da la velocidad. ¿Está claro el ejemplo? Sí. Globos climáticos que descienden y ascienden. Entonces, al final de cuentas, lo que nos interesa saber es a qué altitud está en cierto punto del tiempo o a qué velocidad está en cierto punto del tiempo. Ok. Sí. ¿Todo bien? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo solucionamos esto? Dice que haga una función, porque lo que queremos es calcular esto, ¿verdad? La altitud y la velocidad. Entonces nos dicen, haga una función que recibe parámetro del valor del tiempo desde el cual se lanzó el globo y retorna el valor de la altura del globo en metros. Después otra que diga cálculo de la velocidad del globo. O sea, ya le suena que eso es una función, como la escribimos, aplicando esta fórmula o aplicando esta otra. Después nos dicen que para el estudio general del comportamiento de un globo, a mí me va a interesar saber, interesa conocer los valores de la altura y velocidad y cómo estos valores cambian dependiendo del tiempo transcurrido. Entonces yo voy a querer calcular la altura y la velocidad dentro de un rango. O sea, desde X segundos hasta otros segundos, cada tanto. Que en incrementos de una hora. Entonces, como que diga, a la hora está a cierta altitud, a las 2 horas está hasta otra, a las 3 horas está hasta otra. ¿Verdad? Y así que ya tenemos eso, pues lo que queremos finalmente es poner un menú para que el usuario sea capaz de pedir lo que necesite y que de acuerdo a lo que pida, así vamos a ver cosas diferentes. Ok, entonces lo vamos a ir haciendo poco a poco y esa es la idea de esta clase, esencialmente. Joel, no sé si quiere empezar usted con los primeros dos y después paso yo a los que siguen. ¿Te parece? Está bien. Ok. Entonces, ¿pero lo vamos a hacer nosotros o vamos a poner a alguien a que lo haga y lo llevamos entre todos? Yo siento que no sé hacerlo qué prefieren. nosotros. ¿Alguien quiere como irlo escribiendo y lo vamos guiando entre todos? ¿O lo hacemos nosotros? Aquí, si quieren hacerlo así, le ayudamos, tranquilo. Aquí le ayudamos entre todos. Bueno. Vamos, alguna. Veo muchos micrófonos activados. Pero ¿cuánto creen que vamos a durar haciéndolo, más o menos? ¿Cuánto estimaron? En la clase. Toda la clase, porque yo diría que sería mejor tal vez hacer, bueno, no sé, ¿qué opina la mayoría? Levante la mano los que quieren break rooms. Pues hay 15 personas, entonces, para que todos tengan la oportunidad de hacerlo, no sé qué pienso. Lo que digan. Yo opino que por tiempo, tal vez sería bueno irlo haciendo con ustedes. O sea, que usted lo Lo va vamos haciendo haciendo. todos. Está bien. Bueno, Joel, ¿lo comienzo yo o Ya lo comienzo. usted lo comienza? Bueno. Sí. Y vamos a estar cargando. Vamos a compartir pantalla. La segunda. Ok. Si quiere tienen por ahí el archivo. ¿Con qué empezamos? La primera parte dice cálculo de altura del globo. Haga una función que recibe de parámetro el valor del tiempo en segundos desde el cual se lanzó el globo y retorna el valor de la altura del globo en metros. ¿Cómo qué le suena eso? ¿Cómo cree que podemos empezar? ¿A dónde puedo ver los enunciados? Disculpe. En este caso Lo son envié, dos variables, ¿cierto? lo envié al chat de Zoom. Ya lo envío de nuevo. Tienen dos variables, una por altura y Gracias. otra por velocidad. Sí, primero vamos a calcular la altura solamente.
Entonces, ¿cómo quieren que empecemos? ¿Qué proponen? Mauricio, usted también puede ayudar si quiere. Dos variables, escuché por ahí, ¿verdad? ¿Cómo definimos una función? Con def. Eso. Vamos por ahí. Def, ¿cómo le ponemos a nuestra función? Altitud, puede ser. Ujú. Ok, Altura. altitud. ¿Qué más? ¿Cómo seguía? Em, Paréntesis. Mm. ¿Y qué nos están solicitando? ¿Qué tiene que recibir por parámetro? el tiempo. ¿El tiempo en qué? En segundos. Eh, Pongamos tiempo. Pongamos tiempo. ¿Qué más falta? Bueno, Hay El que valor de la poner altura en metros. Bueno, puede Eh, ser un poquito más grande, por favor. Claro. Ahí ven bien. sí, sí. Sí. Ok. Entonces, def altitud, vamos a tener el tiempo de parámetros y qué más falta. la fórmula. Ujú. Los punticos, ¿verdad? Anotación. Ok, la fórmula. ¿Cómo puedo empezar? Vamos a poner lo que se llame altura. ¿Igual a qué? Alguien que me ayude ahí con la fórmula. Es menos 0.12. Menos 0.12. Así, ¿verdad? Ajá, por T a la 4. Por tiempo. ¿Cómo elevaba? ¿Alguien se acuerda? Dos asteriscos eran. Era así. Alguien que me ayude por acá. ¿El doble asterisco? Doble asterisco a la 4. A la 4. Así era, ¿verdad, Mau? Pero ahí falta más en la fórmula. Perdón. La fórmula todavía es más grande. Sí, falta todavía. Sí, Sí. Entonces, ¿más qué? 12. 12 crear. Ujú. 12 por T. Así, ¿verdad? Sí, menos 380 por tiempo a la 2. Bueno, sería tiempo a la 3 ahí, no T a la 3. Poner ¿Aló? esto así como por partecitas, ¿verdad? Sí, tal vez. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, pero tiene razón ella que debería ser tiempo. No te. Ah, sí. Tiene toda la razón del mundo. ¿Qué más falta aquí? 380 por T a la 2. Tiempo a la 2. Más 4100 por tiempo. 100 por Tiempo. tiempo. Más Más 220. 220. Así. Ok, dice que la variable altura la usamos aquí, pero nunca la creamos, pero nunca lo usamos, pero ahorita lo usamos. Ok, ya aquí tenemos la altura. ¿Qué hacemos con esta altura? Esto es una función. Es un retorno, retorno. Return. ¿Return La qué? altura. La altura. La variable. No.
return altura. ¿Por qué eso sale aquí en rojito? Vamos a ver qué dice aquí. Está fuera de la función. Por la indentación. Entonces, hagamos así. Y ya funciona. Ya tenemos esta función. Ahora, ¿qué ocupamos? Otra función para calcular qué. La velocidad del globo dice. La velocidad. Entonces Velocidad hagamos del eso. globo. Velocidad, ¿verdad? ¿Les parece? Ujú. ¿Y qué ocupa de parámetros? ¿Qué dice ahí que ocupa? Tiempo en segundos. Ok, entonces pagamos tiempo igual. Recordemos que esta variable vive solamente dentro de la función. Entonces podríamos repetirla porque aquí va a ser como otra, digamos. Los puntos y vamos a calcular que la velocidad. Velocidad igual. ¿Igual a qué? Alguien que me ayude por ahí. Menos 0.48 0.48 por T a la paréntesis 3. Tiempo. por Tiempo T de a la tres. 3 tiempo a la 3. Así, ¿verdad? Ujú. Más Después. Ajá. más 36 T a la 2. Por tiempo a la 2. Ajá. Tengo una, Menos 60 T. perdón, tengo una pregunta. ¿Cuál sería? ¿Importa que la función se llame igual que la variable? Podría ser que sí, podría ser que no, pero podríamos probar. Ya iba a decir eso, justamente. Más Eh, 4.100. primero, definitivamente no es buena práctica, porque como en Python al final todos son objetos, pues se puede confundir. Entonces, simplemente para evitar problemas, como dice Joel, a veces dependiendo del código puede que no cause problema y a veces puede que sí. Entonces, pues la buena práctica ahí es mantenerlos diferentes. Y Hagámoslo decir, así, calcular altitud, calcular velocidad, y así ya está diferente. que Ok. muchas veces a los nombres de las funciones o métodos les ponemos verbos. Entonces aquí pongámosle calcular actitud y aquí pongámosle calcular esta velocidad. Velocidad. Ok, gracias. Ya no, mucho gusto. Y vamos a ver qué nos está desarrollando aquí. Que la variable velocidad es asignada pero nunca usada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al final? Devolverla. Return velocidad. Return velocidad. Pero sí, creo que Mauricio les podría decir eso, que para los nombres de métodos, funciones, es bueno ponerles como un verbo por ahí. Entonces, ya hicimos la parte A y la parte B. Sigo yo si quieres, Juan. Sí, ¿quiere le copio este código y se lo paso a usted por chat? Ya yo lo iba escribiendo conforme lo Bueno, íbamos haciendo. Ya lo entonces tengo. voy a detenerme. Ok, bueno. Entonces ya calculamos la altitud y calculamos la velocidad. Dadas estas dos funciones por acá, están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, sí se ve. Bueno, Sí. ya que tenemos estas dos funciones, vamos a probarlas. Entonces, si yo corro esto, ya se crearon las funciones y ahora cómo hago el llamado a la función. Por ejemplo, vamos a poner por acá un print que diga, vamos a calcular la altitud. Y aquí, ¿qué deberíamos enviar de parámetro? tiempo. El tiempo, Segundos. ¿verdad? Si nos vamos a ver qué dice el enunciado, ojo que cuando tenemos esta fórmula de acá, dice que las unidades de T son horas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber a las 5 horas cuál es la altitud del globo,
lo que tengo que hacer es llamar a calcular altitud con argumento 5. Entonces 5 se va a ir a poner en esta T y se hace el llamado y se retorna. Y cuando yo tengo un valor de retorno, solo lo voy a imprimir. Ok. Vamos a correrlo por acá y ven que es 12.645. Eso es lo que nos está dando. Ok. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, ¿Cómo haríamos ahora si queremos probar más bien lo siguiente, que es calcular la velocidad? La velocidad del globo a las 5 horas estaría dado por este valor, que si lo imprimimos es 1140. Ok, ahí tenemos las dos cosas. ¿Listo? Ok. sí. Ok, entonces ya sabemos que está funcionando. Ya nos está tirando valores. Vamos a ver qué más sigue. Dice, esta parte lo que nos pide es hacer un estudio general del comportamiento de un globo. Dice, para efectos de estudio, interesa conocer los valores de altura y velocidad del globo y cómo estos valores cambian dependiendo del tiempo transcurrido desde el lanzamiento. Para ello se requiere determinar un rango de valores para el tiempo, dado por una cantidad de segundos inicial y una final, y asumiendo incrementos de 1 hora. O sea, yo voy a agarrar un valor inicial de los segundos y un valor final de segundos y quiero saber en en incrementos de 1 hora, cómo se comporta esa velocidad y esa altura del globo. Ok, entonces lo que queremos es poder evaluar esas fórmulas en todos esos valores. Nos piden que haga una función que recibe de parámetro un valor de tiempo inicial, un valor de tiempo final, ambos enteros en segundos. Y la función tiene que imprimir la altura y velocidad del globo considerando esos valores. ¿Está claro lo que queremos hacer? ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí hay un ejemplo, Tengo de hecho, una duda, yo en tengo el una mismo duda PDF. ¿por qué los enunciados hablan que en las funciones que hicimos dice que T son horas y ahora pasa a segundos? Es por la forma en la que lo vamos a hacer. Ahorita, cuando hagamos el rango, nos vamos a dar cuenta por qué. Y el asunto básico, o sea, usted lo puede hacer en horas o lo puede hacer en segundos. Lo que pasa es que si usted pone horas, recuerde que el rango, ¿se acuerdan que el rango eran números enteros? Cuando hacíamos un for sobre un valor en rango, siempre son enteros, ¿se acuerdan de esa parte? Entonces yo no podría decirle cada media hora o cada 1.5 a 2.5 a 3.5, ¿verdad? Tendría que hacer un cálculo más complejo. Para simplificar eso es que lo estamos viendo en segundos. ¿Ok? Ok. Podemos hacer el ejemplo luego en horas si quieren, le hacemos el cambio al final. Entonces esto es lo que queremos. El usuario ingresa una cantidad de segundos inicial y una final. Y lo que queremos que el programa nos diga es, bueno, voy a empezar en 18.000 segundos, entonces me va a decir la altura y la velocidad. Y después voy a aumentar 1 hora y voy a decir la altura y la velocidad. Otra hora, la altura y la velocidad. Y va a seguir repitiéndose hasta que llegue al límite superior. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a hacer por acá un estudiar globo, una función. ¿Qué parámetros necesita? El tiempo inicial y el tiempo final, o bueno, segundo inicio o segundo final, no sé. Ujú. Tiempo inicial y tiempo final. Y ahora lo que vamos a hacer es un ciclo, ¿cierto? Porque lo que nos interesa es que esto se repita varias veces. ¿Cómo hacemos un ciclo que vaya desde aquí hasta aquí en incrementos de 1 hora? Con un for, Ajá, ¿cómo lo ponemos? por, no sé qué variable usar, Tiempo. de tiempo, de tiempo In inicial a tiempo range. final. In range sería. Ujú. Y el range, recuerden que podemos ponerle varias cosas aquí dentro, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ponerle tiempo inicial, empezando en tiempo inicial, que termine en tiempo final, y podemos Ok. decirle que lo haga en aumentos de 3.600 segundos. Ok, esto es como una mejoría de lo que vimos en el taller el día que vimos el range, porque habíamos dicho que que el range lo que recibía de parámetro era un número, y ese número iba de 0 hasta ese número, ¿recuerdan? Nosotros podemos utilizar range dándole 3 parámetros, y el primero va a ser a dónde empieza, el segundo va a ser a dónde termina, y el tercero va a ser de cuánto es cada incremento. Como estamos hablando de segundos,
¿verdad? Serían Entonces vamos a hacerlo 3600. en 3600 segundos. ¿Ok? Algo importante que hay que tomar en consideración con este range, ¿se acuerdan que este no lo incluía? Ajá. Siempre hemos dicho que el límite superior no lo incluye. Entonces, en este caso sí queremos llegar hasta tiempo final. ¿Cómo creen, cómo se les ocurre que podría cambiar esto para que sí incluya el tiempo final dentro del rango del for? ¿Qué podríamos hacer? No se puede poner como tiempo final más, no sé si 1 o más 3600. Más No, yo 1. tenía esa misma duda. Las dos son correctas, las dos son correctas. Porque si va de 3600 en 3600, pues nunca va a llegar al siguiente, pero es lo mismo ponerle más 1, porque ya con solo 1 sí lo va a aceptar. Entonces, Ok. sí, efectivamente le estamos diciendo más 1 para decirle, inclúyalo. ¿Ok? Así que ya definimos eso. Entonces ya tenemos definida una variable que se llama tiempo, que va cambiando a través de ese rango. ¿Cómo hacemos entonces el cálculo de la altitud y de la velocidad en ese tiempo? Ahí dentro del for tenemos que llamar a la función, ¿no? Con la variable tiempo de parámetro. Tenemos que llamar Exactamente. a la función calcular altitud y le pasamos ahí el tiempo. Y luego calcular velocidad y se lo pasamos por parámetro. Exactamente. Entonces, aquí está el calcular altitud. Y lo que vamos a enviarle de parámetro es el valor que tenemos aquí, que es el tiempo. ¿A dónde está guardada la variable del tiempo en ese momento? En tiempo, Tiempo. ajá. Y luego vamos a hacer por acá otro llamado que se va a llamar velocidad del globo. Y aquí vamos a hacer el llamado a calcular velocidad, utilizando de argumento, de nuevo, la variable de tiempo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo aquí estoy calculando la altitud y estoy calculando la velocidad. Para todos los tiempos, entre tiempo inicial y El tiempo tiempo final. final. Ujú. Eso es lo que estoy haciendo. Por eso es que el for se llama for, porque eso es literalmente lo que significa. Haga esto para cada tiempo que está dentro de tiempo inicial hasta tiempo final. Ujú. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? No. No. Tendríamos que Ujú. imprimirlo, ¿verdad? Sí, ahora vamos a imprimirlo. Entonces yo voy a poner por acá un print que diga algo así como cuando el tiempo es, ahorita lo llenamos, pero ahora solo voy a poner el print. Entonces, la velocidad es tanto Y la y altitud. sí, la altitud es tanto. Ok, entonces ahora sí tenemos que completarlo. Cuando el tiempo vendría aquí, ¿verdad? Ujú. Después la velocidad, ¿dónde estaría guardado? Velocidad globo. Velocidad globo. Y la altitud está guardada en altitud globo. Y ojo que todo esto lo estamos haciendo dentro del ciclo, dentro del for. Lo que quiere decir que cada vez que tenga un nuevo valor, calcula e imprime de una vez el valor. Y después cambia. Entonces ya vuelve a hacer los cálculos y vuelve a imprimir para el siguiente valor dentro del rango. Ujú. ¿Está Ahora quedando claro? Sí. 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 Sí, ok. Ahorita vamos a hacer unas cuantas mejoras cuando lo veamos funcionando, pero de momento este es el estudio del globo. Cosas que tener en cuenta. En programación, lo que puede pasar es que cuando estamos haciendo las partes del programa, por ejemplo, se nos olvide que aquí recibimos horas. Y entonces, como aquí recibimos horas, de repente aquí son segundos y ya aquí se nos hizo un enredo, Oh, ¿verdad? ujú. Porque entonces, como yo voy en segundos, voy de segundo en segundo, cuando hago el llamado le mando segundos y ya esto nos da un valor horrorosamente alterado, ¿verdad? Tengo que Entonces, convertirlo. hay que tener cuidado de eso, de que las cosas sean consistentes. Ese es el tipo de problemitas que vamos a afrontar cuando vamos solucionando cosas un poquito más grandes. Entonces, en este caso, nosotros tenemos el tiempo en segundos, pero si lo enviamos en segundos, no nos va a funcionar. ¿Cómo creen que podemos solucionar ese problema? Tendríamos que convertirlo ahí, dividirlo entre 3600 porque recibimos horas. Exactamente. Entonces voy a hacer una nueva variable que se llama horas.
voy a tomar el tiempo en segundos. ¿Y qué hago para transformarlo a horas? Entre 3600, ¿no es? Ajá. Ujú, entre 3600. ¿Y Y entonces qué cambio ahora? que ya no paso tiempo, ahora tengo que pasar horas a la función. Exactamente. Ujú. Y, Ok. y a la hora de imprimir también debería de decir que... Sí, sería más bonito decirlo en horas, ¿verdad? Ajá. Vamos a poner aquí horas. Ahora sí. Ok. Otra cosa, bueno, ahorita lo podemos ver funcionando para que veamos el ejemplo. Entonces vamos a hacer el llamado. Vean que el print ya está aquí dentro. Entonces yo voy a llamar a estudiar globo. Y tendría que llamarle dos cosas. Tendría que llamarle con el argumento de cuál es el tiempo inicial y cuál es el tiempo final. En segundos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo si lo que quiero es tener esos valores en segundos? Vamos a hacerlo, por ejemplo, ustedes me dicen cada 3600 segundos son una hora, ¿cierto? Entonces podemos hacerlo de 3600 segundos a, no sé, 7000 segundos. Lo intentamos a ver. No, no va a funcionar. Voy a ponerlo más grande. 15000. Lo intentamos ahora y aquí está. ¿Lo ven ahí? Se ve un poquito pequeño, pero se ve, ¿verdad? Dice, cuando el tiempo es una hora, la velocidad es tanto y la altura es tanto. Cuando el tiempo es 2 horas, la velocidad es tanto y la altura es tanto. Cuando el tiempo es 3 horas, la velocidad es tanto y la altura es tanto. Cuando el tiempo es 4 horas, la velocidad es tanto y la altura es tanto. ¿Ok? Sí. ¿Hay alguna manera de limitar como la cantidad de decimales que salen? Excelente. Eso es lo que estaba esperando. Cuando nosotros tenemos este tiempo acá, vean que se calculó, pero esto que calculamos aquí, velocidad y altitud, puede ser que nos genere un número muy grande. ¿Verdad? Y no grande de lo que está antes del punto, sino grande en decimales. Entonces nos va a interesar poder hacer redondeos, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar una función. Estas son las cosas que uno va aprendiendo cuando ya empieza a programar un poquito, que se llama round. Entonces, round, lo que me dice es, quiero redondear a esta cantidad de decimales. Entonces, esto significa, lo que sea que me conteste, calcular altitud, voy a mandarlo a redondear a 2 decimales. ¿Ok? ¿Cómo lo pondría aquí en velocidad globo para hacer lo mismo? Igual, ¿no? Round, calcular velocidad con horas y luego 2. una 2. coma y un 2. ¿Ah? Entonces, si yo lo vuelvo a correr, ven, se ve mejor. Lo redondeamos a 2 decimales. En vez de decir 27,99999, dice 28. Y aquí pasa lo mismo. ¿Ok? ¿Todo claro, sí? Sí. Ok, buenísimo. Si alguien quiere hacerlo con horas, pues realmente sí puede hacerlo con horas, ¿verdad? La diferencia sería que el tiempo inicial y el tiempo final van a ser valores en horas. Ya no necesitaría hacer esta conversión, lo puedo enviar directamente y puedo llamar a mandar con, eso. ¿verdad? Mandar a llamar, perdón. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Mauricio. Sí, ¿verdad? Sí. Fácil, Sí. fácil. Sí. Ok, buenísimo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un menú. Y nos dice que lo siguiente es, realice una función principal que interactúe con el usuario, y que utiliza llamados a las funciones implementadas para cálculos de alturas y velocidades de globo. Debe mostrar las siguientes opciones. Determinar la altura del globo. Preguntaría entonces el tiempo en segundos, haría el llamado a la función e imprime el resultado. Determinar la velocidad, pregunta entonces el tiempo en segundos, haría el llamado a la función implementada e implementa el resultado. Y estudiar el comportamiento del globo, preguntaría entonces los tiempos inicial y final, haría el llamado a la función implementada e imprimirá los resultados. O sea, lo que queremos es un menú de 3 opciones para poder hacer estas 3 cosas. Si yo lo que tengo es un menú, bueno, vamos a empezar a hacerlo por acá. Vamos a hacer una función que se llame algo como mostrar menú. Mostrar menú. No tiene parámetros. Mostrar un menú sería mostrarle al usuario que escriba algo, ¿verdad? Preguntarle por algo. ¿Cómo le pregunto algo al usuario?
Con el input. con el input. Y dentro del input yo le voy a poner, este es un menú. Y le pongo a la opción 1, va a ser que usted quiere calcular la altura. Altura. La opción 2 va a ser que usted quiera calcular la velocidad. La opción 3 va a ser que quiere tener un estudio de globo. Ok, y después le voy a decir, bueno, escriba ahí lo que usted quiera. Entonces, todo esto yo lo que voy a hacer es guardarlo en una variable que se llama opción. Y ahora, ¿qué estructura de control me sirve para leer qué puso el usuario y de acuerdo a lo que hizo, hacer cosas diferentes? El if y el if. Un if. Ujú. Entonces yo pongo, si la opción que contestó el usuario es un 1, ¿qué tenemos que hacer si la opción es 1? Pedirle la altura. No, perdón. Tenemos que calcular la altura, pero tenemos que pedirle las horas. Tenemos que pedirle el tiempo, ¿verdad? Ajá, Vamos a tiempo. poner por aquí un input que diga ingrese el tiempo desde el lanzamiento, Ah, ¿verdad? ¿Qué tipo de dato tenemos que guardar aquí en el tiempo? tiene Recuerden que que el ser input lo que me da es una string, ajá, ¿verdad? un entero, int. Int. Eso va int y el resto va entre paréntesis. Ajá. Exacto, es un entero. ¿Ok? Y cuando ya tenemos el entero, entonces, ¿qué vamos a decir por acá? Llamamos la función. Bueno, lo asignamos a una variable y llamamos la función. Vamos a llamar a calcular altitud, le ponemos de parámetro este tiempo y esto nos va a generar un resultado. Ese resultado lo vamos a imprimir. Podemos poner aquí algo como resultado igual a eso. Y después lo que podemos hacer es un print, ¿verdad? Diciendo, la altura es de Ponemos tantos metros. Ajá. Resultado. Ok, hay que ser claro de nuevo con las unidades de medida, porque recuerden que calcular altitud lo que recibe es un monto en horas, ¿verdad? Ujú. Entonces, si recibe el monto en horas, lo que vamos a pedir aquí es ingrese el tiempo desde el lanzamiento en horas, En horas. Ujú. ¿verdad? Para que haya consistencia. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo ponga un 1, entonces va a entrar a este if y lo que va a hacer es pedirme que ingrese el tiempo desde el lanzamiento en horas, lo va a guardar aquí y basado en eso va a hacer un llamado para calcular la altitud, va a guardar el resultado y luego me lo va a decir. Ujú. ¿Qué otra cosa tengo que hacer para la opción 2? ¿Cómo configuro ahora la opción 2? El if. Creo que es con el if ahora. Ajá. El if, Ajá. Opción. Ajá, igual a la opción 2. es 2. Y la opción 2 sería calcular velocidad. Es igual, nada más que llamamos la función de velocidad. Exactamente, es muy parecido a esto. Vamos igual a pedir el tiempo. Vamos a calcular ahora en vez de la altitud, vamos a poner por acá la velocidad. Ujú. Y ahora lo que vamos a decir es la velocidad es de esto, metros por Ujú. segundo. Déjenme revisar las Ujú. unidades de medida. Dice que las unidades de T son horas. Las unidades de T son horas. Y es altitud en metros y velocidad en metros por hora. Aquí es metros por hora. ¿Ok? Ujú. Puse velocidad. Velocidad. Ok, y ahora, ¿cuál sería la opción 3? El cálculo del globo. Ajá. Si la Es opción es estudio de 3, globo, estudio de globo. Ujú. si la opción es 3, pues lo único que tenemos que hacer es llamar a estudiar globo. Pero antes de eso tenemos que pedir el tiempo inicial y el tiempo final. Exactamente. Y en Entonces, lo que segundos. podemos hacer, sí, lo que podemos hacer es ingrese el tiempo desde el lanzamiento, perdón, ingrese el tiempo inicial en segundos y que luego ingrese el tiempo final también en segundos. Ujú. Vamos a ponerle por acá un nombre diferente a cada variable para que ya sean totalmente diferentes.
Y ahora lo que tengo que hacer es llamar a estudiar globo con Tiempo inicial tiempo inicial y tiempo y final. tiempo final. Tengo que ponerle un print para imprimir el resultado. No, porque ya lo hace adentro, él lo va Exactamente. haciendo. Estudiar globo ya por dentro tiene ese print. Ya se encarga de hacer todo como pasaba antes. ¿Ok? ¿Alguna duda con este menú? No Lo hay que vamos a poner un else al final. ¿Qué otra opción habría? O sea, no habría otra opción. Nada más mi pregunta es, ¿se puede terminar ahí? O sea, no hay que poner el else. Se No puede es terminar obligatorio. ahí, exactamente. Se puede terminar Ok. ahí. Ahora, si esto es un programa más completo, debería tener un else aquí que diga, Que esa nos opción no valide el existe. número o algo así. Exactamente. Esa opción no existe. Y ya sabemos que si la persona llega y nos pone un 4, por ejemplo, el 4 no hace nada. Entonces nos va a decir esa opción no existe. ¿Ok? Entonces vamos a probarlo ahora. Vamos a llamar a mostrar menú. Y en el momento que yo hago eso, ya vamos a ver por aquí un menú. El menú me dice, ¿qué quiere hacer? Calcular la altura, calcular la velocidad o el estudio completo de un globo. Vamos a ponerle por acá que quiero calcular la altura. Ingresa el tiempo desde el lanzamiento en horas. Vamos a ponerle, no sé, 6 horas. Entonces me va a decir la altura es de tanto. esa función deberíamos de llamarla en un loop, dentro de un loop. Ujú. Exactamente. El menú está funcionando, pero es un poco Ujú. molesto que yo ahora quiero hacer otra cosa y tengo que volverlo a correr, ¿verdad? Entonces ahora lo que quiero es calcular la velocidad a las 6 horas y me da el resultado y termina de nuevo. Y entonces, qué molesto, porque ahora yo quería saber el estudio y tengo que volverlo a correr, poner estudio del globo y decir que vaya de, no sé, 7000 segundos a 70000. Entonces vean el montón de valores que tengo por ahí. El tiempo se va enredando demasiado y ya tengo demasiadas cosas, ¿verdad? Pero de nuevo, si quiero volver a correr otra cosa, pues tendría que volver a correr. Entonces, como dice la compañera, justamente lo que no serviría acá es meter esto dentro de un ciclo. O sea, que todo esto se ejecute y cuando termina, que vuelva a salir. Pregunta de nuevo, ¿qué estructura de control me permite hacer ese cálculo varias veces? Mientras que se cumpla una condición. Igual. El while, ¿verdad? ¿Y cuál sería la condición del while? Lo que haríamos así ahora es ponerle aquí una opción 4 que diga salir. Ahora sí tenemos opción 4, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer ahora es que esto se tiene que repetir mientras que ¿qué? ¿En qué casos queremos que el menú se vuelva a repetir? Empezar diferente track. En ese caso, disculpe Exacto. Mauricio, al Sí. decir, no sé si me escucha, while al principio, al final no hay que poner como un break para que se Depende cómo lo cierre. estamos diseñando. Depende cómo lo estamos diseñando. Ah, Pero en este momento, digamos, sí, yo podría hacer un while true y le pongo un break, ¿verdad? Pero digamos, con lo que vimos en el taller, sería un while, la opción que me está dando el usuario, no sea ¿cuál? 4. Exactamente. Si el usuario no pone un 4, quiere decir que o puso 1, o puso 2, o puso 3. ¿Me explico? Si el usuario no puso un 4, entonces vaya a ver si es un 1 hace esto, si es un 2 hace esto, y si es un 3 hace esto. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí. Ok. ¿Qué me faltaría ahora para que esto se repita siempre? Porque digamos, yo pongo aquí una opción, 1, 2, 3 o 4. Entonces viene y me dice, mientras que no sea 4, haga esto. Pero ¿qué pasa con el menú? ¿El menú se vuelve a mostrar al final o no se vuelve a mostrar? Esto está fuera del ciclo, ¿lo ven? Sí, se va a mostrar una vez nada más. Se va a mostrar una vez y después va a quedar enciclado eternamente porque opción nunca cambió. Ujú. Entonces, si yo le puse calcular altura, lo que va a hacer esto es calcular la altura y cuando termina otra vez, y cuando termina otra vez, y cuando termina otra vez, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, lo que vamos a hacer es que al final del ciclo
le vamos a volver a pedir que ingrese un valor. Ahora sí, antes de salir, se va a detener un segundo y me va a preguntar la opción. Entonces vamos a verlo funcionando. Si yo ahora digo aquí que quiero calcular la altura de 5 horas, ahí tenemos el resultado y volvemos a ver el menú. Y ahora quiero calcular la velocidad de 6 horas y volvemos a ver el menú. ¿Ok? Si yo pongo aquí el estudio de un globo de 7000 a 70000, ahí tenemos los valores ya guardados y después vuelve a salir el menú. ¿Qué tendríamos que hacer para salir del menú? Poner un 4. Poner un 4. Y si yo pongo un 4, resulta que esta condición pasa a ser falsa, entonces se deja de repetir. Termina el programa. ¿Vieron? Sí, sí. ¿Ok? Dato interesante. Vean el montón de decimales que tenemos aquí. ¿Verdad? Y esos decimales, ¿de dónde salieron? Si se supone que estamos poniendo valores de que deberían verse bonitos, ¿verdad? Es porque recuerden que el round lo pusimos aquí, en el estudio del globo, ¿verdad? Entonces se lo pusimos a velocidad y se lo pusimos a altitud. ¿Qué es lo que está pasando en este ejemplo que estamos poniendo de 7000 y 70000? El Que eso redondeo. no es exactamente, eso no es exactamente una hora, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo divido por acá, le voy a decir que lo necesito también redondear. ¿Ok? Ok. Entonces, si vuelvo a correr esto y le digo que quiero calcular el estudio de un globo de 7000 a 70000, ahora sí, me va a decir cuando el tiempo es 1.94, la velocidad es tanto y la altura es tanto. Y esto está pasando desde 7000, que es 1.94 horas, hasta 70000, que llega a 18.94 horas. ¿Ok? Ok. ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Para mí Sí. sí está claro. Sí. Ok. Sí. Ok, entonces ya tenemos hasta aquí hecho y ahora nos complican la vida porque nos dice que hay un registro de investigadoras e investigadores. Como el equipo de investigación se compone de varias personas, entonces interesa también guardar un registro de quién usa el sistema para hacerle consultas sobre el globo climático. Entonces nos dice agregue algo al programa para que cada vez que la persona seleccione una opción del menú, le pregunte el nombre. Y esos nombres los va a ir guardando y cuando seleccione la opción de salir, se muestra el registro de nombres. Entonces veamos el ejemplo. Llegó el investigador y puso un 1. Entonces lo primero que le pregunta es, no, deme su nombre. Cuando le da su nombre, entonces eso lo va a ir guardando. Siguiente operación, deme su nombre. Siguiente operación, deme su nombre. Entonces, cuando yo decido salir, el sistema me va a decir, el sistema fue usado por Joel, Mauricio y Carlos. Y se sale. ¿A qué se les parece esto? Ir acumulando valores. Una lista. Una lista, ¿verdad? Ok, entonces la vamos a hacer. Cada vez que yo diga que quiero hacer algo, lo primero que voy a hacer por acá es decirle, deme su nombre, ¿verdad? Entonces, nombre, investigadora, es igual a un input que diga, deme su nombre. Y va a quedar guardado aquí en una variable que se llama nombre investigadora. Entonces, ¿cómo haría yo para crear una lista e irle guardando esos nombres? Lo puedo hacer por acá, ¿verdad? Afuera. Definimos la lista. Yo puedo poner por aquí usuarias, por ejemplo, y definimos una lista. Entonces, cada vez que ya nos dieron un nombre, ¿qué hacemos? Le hacemos append. Exacto. Usuarias.append nombre investigadora. Entonces ya garantizamos que cada vez que queremos hacer algo, nos va a pedir primero el nombre de la investigadora y basado en eso, ya nos va a dejar hacer cosas. Entonces al final, cuando ya salimos de aquí, cuando ya salimos de este ciclo, ¿qué significa? ¿Cuál es la única forma de llegar al final de este ciclo, afuera de este ciclo?
¿Cuál sería la única forma de llegar? Ingresando un 4. Ingresando un 4, o sea, saliendo. Y cuando salimos es que queremos imprimir por acá personas que usaron el sistema Y imprimimos la lista de investigadores. e imprimimos la lista. Y, bueno, usuarios se llama. Usuarios. Ok, entonces vamos a verlo funcionando. Vamos a quitarlo por acá, vamos a volver a correrlo. Ven qué bonito, como ya los ejemplos no son tan sencillitos. Como ya podemos empezar a anidar cosas. Ah, mira, se me ocurrió hacer una lista fuera del ciclo. Ah, mira, se me ocurrió hacer llamados dentro de una función. Ah, mira, se me ocurrió llevar una lista de usuarias en cada tiro. Ay, se me ocurrió hacer algo cuando ya terminé el ciclo. Ahora ya aquí estoy mezclando cosas basado en lo que aprendimos en el taller. Entonces vamos a calcular altura, pero me va a decir, dígame su nombre. Entonces yo voy a poner por aquí que es Joel. Entonces ahora sí me dice, ingresa el tiempo desde el lanzamiento en horas. Yo pongo 5 horas. Me da la respuesta. La próxima vez que yo quiera hacer algo, por ejemplo, calcular la velocidad, me va a decir, deme su nombre. Entonces le pongo aquí Mauricio. Y ahora dice que a las 10 horas. A las 10 horas la velocidad es de menos 380 metros por hora. Y resulta que en la opción 3 yo puedo ver el estudio del globo. Y lo voy a hacer de 7.000 segundos a 14.000 o a 20.000 segundos. Ay, perdón. Puse mal. Puse de nombre 7.000. Voy a volverlo a correr. Ven, es un programa que no está verificando si lo que puso el usuario es el número o no. El nombre del investigador quedó como 7.000. Entonces lo voy a volver a hacer. Ahora hay nombres Joel, muy raros, Mauricio. 5 horas. Puede ser un nombre de usuario, sí. Después calcular la velocidad. Ahora me va a decir el nombre. Y le digo que a las 8 horas. ¿Verdad? Ahora me va a decir que quiero la opción 3, pero primero me va a pedir el nombre. Entonces yo voy a poner por aquí, no sé, María. Entonces ingresa el tiempo inicial en segundos. Ahora sí lo voy a decir que a partir de los 7.000 segundos hasta los 20.000 segundos. Entonces ya tenemos una respuesta. Y cuando le digamos que queremos salir, me va a decir, las personas que usaron el sistema son Joel, Mauricio y María. Porque lo fue guardando en esa lista. Cada vez que alguien hacía algo, lo agregaba a la lista. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? ¿Les parece interesante? Espero que el Sí. silencio sea un sí esta vez. Ujú. Sí, Esto Sí. es prácticamente un examen de programación, ¿verdad, Mauricio? Este es casi un examen de programación, sí. Porque aquí lo que tenemos es la opción de hacer una función, la opción de recibir parámetros, tenemos la opción de hacer cálculos, hay conversiones, ¿verdad? Y todo esto en realidad está utilizando lo que vimos en este taller, que eran temas bastante básicos, pero vean que ya se puede hacer algo bonito, funcional, que se repite, con solo lo que sabemos, ¿verdad? Ok, entonces pues quedaría resuelto este problemita que trajimos de ejemplo y justo a tiempo porque nos queda una media hora. Entonces lo que queremos ahora de parte de Joel y yo es que dediquemos a preguntas como a qué les gustaría conocer así al menos por encima o qué mejoras les gustaría ver en este programita de ejemplo, si quieren profundizar en algún temita sobre eso. Y que a eso le dediquemos los siguientes minutos. Entonces, ustedes me dicen. ¿Qué le paso a Joel la batuta? Pues aquí estoy esperando. Hay una señora, muchacha o dama, como le dicen a uno ahora en todos los comercios, que me mandó una duda y no he tenido chance de contestarle. Y tal vez la podemos revisar entre todos y alguna de las chicas me ayuda y así le contesto de una vez. Vamos a ver dónde está el correo que ella me mandó. Aquí está. Voy a ponerlo en un Word y lo comparto. No sé si puedo compartir la pantalla ya. Sí, claro. Creo que sí A tiene ver. permiso para. Ay, se me fue el segundo.
Screenshot aquí que no se ve. Híjole, el screenshot se ve muy borroso, pero vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver. Voy, perdón. Ya, en compartir. Dice por acá, tengo una pregunta. En este ejercicio quiero habilitar un integer junto a un input para que el output me pida escribir tanto el valor de base como el valor del exponente y refleje el resultado. ¿Cómo hago? Casi no lo veo. Ajá. Sí, voy a hacerlo grande. A ver. Entonces ella define elevar base exponente para que devuelva base y exponente. Bueno, ahí en las comillas, me parece. Entonces dice, imprima elevar. Pero ahí, ok. ¿Qué creen? Ya yo vi varias cosas. Entonces, tal vez alguien random. A ver, la que esté en la lista de personas número 5. No, mentira, número 8. Vamos a ver. ¿Quién está en la lista de participantes número 8? ¿Cuál es el nombre? Porque como estoy sharing no lo logro ver bien. Ah, ya le digo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. María Fernanda Arroyo. María Fernanda, usted se ha ganado derecho a la respuesta. Bueno, primero para pedirlo lo tendría que poner antes del return, digamos. Tendría que poner el int input antes. Y, ay, suave, es que, ¿qué hizo esta persona? Exacto. Muy bien, muy He bien. dicho que ya podemos hablar así, ¿ven? Sin juzgar a nadie, pero ya podemos decir, no, este código no está bien. Soy yo revisando el Es código. que, Mauricio. sí, están Exacto. tratando Ella como de puso hacer print elevar, pero dos elevar todavía inputs. no. Exacto, print elevar todavía no tiene nada. Está. Y además con el return ya sería el print, ¿verdad? ¿O estoy equivocada en ese aspecto? Sí, es que Sí, digamos, está haciendo un print elevar, pero elevar, si es un llamado, tiene que. vamos a Exacto. necesitar poner los paréntesis con los parámetros. Ajá. Porque si no, lo Ok. que vamos a ver es que está imprimiendo la definición de la función. Y eso no es lo que queremos. Ujú. Exacto, Ok. debería, si ella quiere ella quiere hacer un print de elevar, entonces Sí, porque debería, elevar es la función. exacto, debería hacer el llamado acá, ¿no? Y como elevar tiene dos variables, ella debería haber puesto aquí, no sé, la variable 1 y la variable 2. Sí, si lo que ella quiere es que uno, o sea, que le pida a uno la variable 1 y la 2, o no, sí, habría que hacerlo antes del return, como el definir variable 1 es igual a int input, ingrese la base. Después Y está luego, diciendo elevar igual a algo cuando ella ya definió elevar como una función. Y aquí al decirle elevar es ajá, igual a un montón de cosas, elevar ya está esa palabra reservada para la función y ella está ujú, tratando de asignarle un montón de cosas. Entonces, Sí, otro error que veo ahí es que la variable base no existe afuera de la función. Vean que base está definida como un parámetro de la función, ¿verdad? Eso quiere ujú. decir que está definida dentro de la función, pero fuera de la función no existe base. Entonces, o cuando ella trata de leerlo, quién sabe si ella está entendiendo que al decir enviar es igual a todo esto, ella está diciendo que la función va a ser esto. Y en realidad la función puede llevar muchas líneas y muchas cosas, no es asignarle con un igual una instrucción. Estoy asumiendo que esa es su interpretación, pero bueno. Creo que ella, o sea, digamos, lo que está dentro del input está muy en formato de lo que estaría dentro de un print, pero sí, creo que ella lo que por ahí trata de va. hacer, sí, Ujú. pero combinó como que todas las cosas en el mismo Sí, lugar. también vean que está pidiendo base y exponente en un mismo input. Entonces ya ahí Sí, también se enredó. tienen que ser separados. Tendrían que ser separados. Sí, Muy son bien. varias cosas. María Fernanda se graduó. Yay. Muy bien. Gracias. Gracias. Esta es una persona que ha estado llevando todo el curso diferido. Entonces, es ahí la desventaja porque no va uno como en el momento evacuando dudas. Sí. Y la mente la imaginación es traicionera porque uno puede creer
y asumir que se hace así, pero bueno, es bastante cuadrado la hora de programar, se hace de esta forma y punto. O sea, va así como separado por comas y punto. Como cuando usted envía va a enviar un correo, por ejemplo, entonces usted tiene que ponerle el subject al correo, hacia quién va dirigido, y no hay otra forma de hacerlo. Y no importa de dónde mande usted el correo, si usa Google, o si usa su Outlook, o si usa, no sé, otro webmail, el correo sigue siendo el correo. Lo mismo pasa con los lenguajes de programación. O sea, la sintaxis puede variar de uno a otro, pero al final los conceptos son los mismos. Tenemos funciones, tenemos variables, tenemos integer, string, todas esas cosas. Y al final, a partir de ahí se deriva todo lo demás. Todito. Bueno, eso era un aporte que quería abrir la discusión. Perfecto. Bueno, un saludo a esa persona que envió la pregunta. Que nos Y está viendo en gracias. diferido. Igual la grabación. Gracias, sí. Saludos. ¿Qué más, chicas, chicos? ¿Alguna pregunta general, teórica? ¿Qué les ha costado más entender en el curso? ¿Cuál tema? ¿O qué? Yo quería comentar también que, bueno, ya después analizando todo, claro, me gustaría otra vez retomar todas las clases y ya con calma, sola, ¿verdad? Ir practicando poco a poco, pero es como la relación, tal vez lo que me gustaría es aplicarlo a mi trabajo. Entonces, ¿qué puedo aplicar de mi trabajo como proyecto, digamos, para mejora, ¿verdad? En mi departamento y cómo poner las instrucciones para tener, ¿verdad? Un resultado, o sea, cómo combinar todo, o sea, una necesidad de mi departamento, aplicándola con este programa para obtener, ¿verdad? Un resultado. Entonces es como esa parte que es lo que me cuesta. Cómo combinar Sí, todo. pues dependerá de cada cosa que requiera la unidad, ¿verdad? Le puedo dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en cuestiones de eficiencia, digamos, si hay alguna tarea que la persona siempre repite, es muy común ver en los trabajos que hay cosas que hay gente especializada prácticamente perdiendo el tiempo en repetir algo siempre que es igual, ¿verdad? Y ahí se van horas de una persona haciendo cosas de forma repetida. Sí, sobre Cosas como todo, formatear correos, exacto, como ordenar Excel, ¿verdad? Ese tipo de cosas sí. uno puede hacerlo en un programita en Python que lo Ujú. haga automáticamente. Y usted va a reducir, digamos, si usted hace eso una vez a la semana y le toma 2 horas, pues resulta que esas 2 horas se van a convertir a 10 segundos cuando lo hace el programa en Python, ¿verdad? Es que eso es lo interesante, ¿verdad? Porque al menos donde yo estoy, bueno, sé que también en muchos departamentos de la empresa es así, que hay muchas cosas muy manuales. Exacto. Entonces, y sería pues muy bueno trabajar en proyectos de ese tipo dentro del departamento para automatizar precisamente y ahorrarnos el tiempo. Pero es como pues Exactamente. como sentarse a analizar qué es lo que hago yo, cómo lo puedo aplicar con este programa y qué beneficio voy a tener, ¿verdad? Cómo Exacto. hacerlo para tener ese resultado. Es Exacto. eso. Una vez que uno ya tiene estas bases que vimos en el taller, digamos, la idea del taller era más como despertar esa curiosidad. Entonces eso está súper bien y más bien nos alegramos de que sea así. Pero también usted puede profundizar un poco más según sus intereses. Por ejemplo, si a usted lo que le interesa es, no sé, automatizar la forma de leer un Excel, usted puede investigar cómo leer un Excel en Python y ya va a entender, por lo menos la sintaxis que va a ver, le va a sonar familiar. Ah, mira, esto se parece a una lista. Ah, esto parece un diccionario. Esto es un if, ¿verdad? Yo podría Ajá. intentar tal vez hacerle un cambiecito de código o algo y de algo le puede servir, ¿verdad? Ya profundizando más en conocimientos de acuerdo a lo que necesite. Leer Excel, hay otro tipo de cosas que puede hacer como generar gráficos. Digamos, a partir de datos que usted tiene, usted quiere generar un gráfico de barras, algo así, ¿verdad? En vez de hacerlo manual, todo eso puede ser automatizado. Eso usted iba a decir algo. Sí, y parecía que me estabas leyendo la mente, porque el curso que hemos hecho ahorita es sumamente básico. Es para que ustedes entendieran la sintaxis y todo. Cuando yo estaba, digamos, aprendiendo a programar, yo decía, ah, sí, pero ¿cómo hace uno toda la parte bonita, la parte gráfica, la pantalla y los botones y todo lo que uno ve cuando está en una aplicación?
Y eso ya es todo como la parte de afuera del UI, que también hay que programar y capturar datos sin pasarlos a otro programa. Los programitas que hemos hecho acá, pones las variables y ya pones los parámetros ahí y hace una función y lo procesa. Casi todo en programación entra algo y sale algo. Entra algo y sale algo. Entonces, lo mismo pasa en Women Who Code hemos dado trainings de inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, hay muchísimas cosas. Los chatbots, por ejemplo, cada vez que usted en un chat pone una frase, necesito ayuda, el chatbot está programado por dentro para agarrar cada una de las palabras y hay un montón de if ahí, un montón de lógica. Dice, si me pusieron esta palabra, puede ser esto, al final toma una decisión y dice, claro, ¿cómo le puedo ayudar? Porque en base a esas lógicas extensas, claro, las computadoras lo hacen en en milésimas de segundos, toma esas decisiones. Entonces, son muchísimas líneas de código que es mentira que un programador se sentó y son años de muchos programadores generando y generando librerías. Entonces, nosotros aquí en el curso aprendimos a hacer funciones muy básicas, pero hay funciones súper complejas con inteligencia artificial, con algoritmos, como dijo Mau, que agarran un Excel y usted nada más le dice punto procesar y no sé, procesar significa que hace un montón de cosas. Su punto graficar y usted le da la X, la Y y él le hace el gráfico lineal, qué sé yo. Entonces, entre más usted quiere profundizar en la programación, usted aprende a usar más librerías y cosas que a usted le permiten hacer cosas mucho más complejas. Aquí en parte de Women Code habíamos hecho uno de chatbots, habíamos hecho uno de procesamiento en Excel para Data Analytics, para hacer varias cosas en Excel. Ejemplos de cosas de trabajo. Por ejemplo, hay un chico, un pasante que está con nosotros ahorita y está haciendo otras cosas, pero entre esas cosas yo le dije, ¿por qué no me haces como un momentito algo en Python rápido? Porque yo necesito que usted le diga en cuál carpeta de mi Outlook, de mi cuenta de Outlook, entonces que agarre del correo que tenga cierto subject en particular, que agarre el último correo de hoy de ahí y el archivo que viene adjunto me lo meta en una base de datos. Y él, ok, ¿qué tuvo que averiguar ese muchacho? Una librería. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se puede meter a mi cuenta de correo, en mi Outlook. Tengo que ponerle tengo que ver cómo le pongo el usuario, el password, hacerlo de una forma segura. Hay un montón de detalles ahí que se van desarrollando cuando usted tiene un problema. Y ese problema que les estoy diciendo es muy básico, es muy elemental, pero tiene muchas formas de solucionarlo y de hacerlo. Entonces, pero yo tenía una necesidad ahí en particular porque lo quería para un plan B, para resolver un tema que tuvimos ahí con una migración de una aplicación que tuvimos, pero es un ejemplo de algo en particular. Ahora bien, si ustedes hacen en su trabajo muchas cosas manuales, muy manuales, tal vez un programa en Python no es la solución, tal vez una solución es un RPA. También hemos dado cursos de RPA y en Women Who Code, si alguien tiene algún interés, me lo puede poner en el chat. Hay trainings totalmente gratuitos de cómo hacer RPA. Pero para lo que son RPAs, que son robots, hay tools gratuitos, pero también ustedes tienen que entender un poco la lógica de programación. ¿Por qué? Porque tienen que entender qué es una variable, tienen que entender qué hace el if, qué hace el loop, porque así como es una sintaxis en muchos lenguajes de programación, también a la hora de hacer un RPA o hacer una automatización es posible que se encuentren en momentos donde tienen que poner ese tipo de lógica. Por ejemplo, cuando ustedes están en un Excel, el if existe en Excel, o sea, tienen que saber que si esto es verdadero, devuelve esto. A mí me pasa mucho en los trabajos, en cosas de negocio, que me dicen, wow, pero usted hace magia en Excel, ¿cómo sabe tanto Excel? No sabía un carajo de Excel, pero sabía programar.
porque yo estudié informática. Entonces me puse a travesear las fórmulas y ver ahí cómo funcionan las fórmulas. Como ya sabía programar, para mí fue como que aprendí al revés, por decirlo así, por detrás. Ahí anda mi chiquitita pegando gritos, perdón. Sí, por ahí va la idea. Sí, Espero exacto. que sí se les haya como despertado el gusanito de la curiosidad. Y como dice Joss, el asunto en la programación es como una comunidad de gente haciendo cosas todo el tiempo. Eso es Entonces, más o menos lo que yo le iba a preguntar, porque a mí me está costando, yo estoy tratando y digamos, entiendo que tengo que meter las variables y todo, pero me quedo pegada al inicio, es así como, ¿y ahora qué? ¿Y cómo le hago? ¿Y dónde tengo que meter? Entonces, a veces como un ejercicio que tal vez ustedes hicieron en unos minutos, yo tardo 1 hora, 2 horas, y yo, ¿cómo era? Eso es un entrenamiento, eso se, poco a poco. Es como que usted dice, me voy a meter al gimnasio y usted voy a empezar a correr y usted quiere correr 5 kilómetros de una vez. Mentira. Tienes que empezar con uno. Bueno, no soy experta en esas cosas. No sé cómo se empieza, pero es por ahí. O sea, va como poco y son cosas que usted va aprendiendo poquito a poco. Por eso yo les contaba mi anécdota al principio, con una sintaxis en particular, que es en lo que me especialicé después. Y, y yo al principio yo les conté a Shirley que Shirley también es ABAPera como yo, digamos. Y yo cuando recibí el primer curso de ABAP no entendí nada y era programadora, pero no entendí nada, me estaban hablando en chino. No porque la sintaxis era lo más fácil del curso y yo para mí lo difícil era entender el sistema, el paradigma, las cosas por detrás y no entendí nada. A mí me dieron un papelito ahí que había llevado el curso y me mandaron a trabajar donde un cliente y yo no sabía ni qué estaba haciendo ahí, más perdida. Y yo decía, pero es que aquí me lo mandan a uno a la guerra con un tenedor, ¿verdad? Y pasó el tiempo y como a los 6 meses me tocó hacer cosas y ahí sufrir un poquillo y empecé, me dieron otro training después, a los 6 meses. Y yo, ya me empezó a hacer clic varias cosas y yo, ya, por eso es que, sí, mira, con razón. Bueno, cuando me dieron como el tercer training de ABAP, yo creo que ya por fin entendía todo. Y era como, entre más uno aprendía del sistema, más se daba cuenta de lo poquito que sabía. Eso, digamos, en una área en particular. Y si usted le agrega eso en la tecnología, que todo cambia y ahora es nuevo y ahora no se usa esto, ahora se usa lo otro, entonces va uno como aprendiendo y ampliando y ampliando y ampliando. Pero que también, digamos, si ustedes no quieren ser desarrolladoras para nada, quieren ser business analyst, por ejemplo, el conocimiento técnico también es importante para que cuando un programador llegue y les dice, es que yo en eso duro como 2 meses haciéndose. Y usted dice, no, mentira, eso se hace en un mes. Sí, porque es que ya usted tiene una noción del esfuerzo y de lo que hay por detrás. Es todo un mundo, es todo un mundo. La programación es solo una pequeña parte. También las invito a estar atentas. Estamos planeando unos trainings. No es un training, es un conversatorio sobre data analytics en la empresa en la que trabajamos, en VMware. Hay muchos profesionales en esa área que han tenido diferentes roles y vamos a hacer un conversatorio porque hay diferentes roles, solo en la rama de análisis de datos hay diferentes roles, entonces pronto ahí vamos a estar anunciando esos trainings y más que estén por venir. Y si se les despertó ese interés en Python, pues ahí hay muchísimo espacio para hacer muchísimas cosas. Y como decía Vanessa, es que yo quiero aprender en el área laboral, pues le dejo ahí, Vanessa, usted trabaja en VMware, ¿verdad? Sí, correcto. Porque nos puede contactar offline y si usted tiene Sí. como una idea, lo que podemos hacer es como que usted sea ese key user que va diciendo y en los pasantes que vienen a trabajar con nosotros van a estar más que felices de ser su desarrollador y usted puede Ay, trabajar en súper bien. conjunto con ellos y tener esa experiencia. También podemos Ay, me trabajar cosas encanta. así, sería interesante. Ay, sí, muchísimas gracias. Sí, me encanta la idea. Gracias.
Sí, y agregando un poco a lo que estaba diciendo antes sobre la comunidad, este es un tema también de que, digamos, a uno se le ocurre, uy, ¿qué tal si uso Python para X cosa? Entonces, si ustedes lo ponen en Google, ¿cómo hago tal cosa con Python? Alguien en algún momento intentó hacerlo antes y ustedes van a tener una guía. Ya después, si ustedes entienden la sintaxis de cómo es el if, de cómo son las subrutinas, las funciones, las variables, ya ustedes donde ven código lo van a entender y es cuestión de modificarlo al problema que ustedes quieren, ¿verdad? Hay otro tema que se llama librerías, que básicamente es código que ya alguien hizo y lo subió a internet. Entonces, si ustedes lo quieren usar, solo lo descargan y le hacen un llamado al método. Y listo, eso es todo lo que tienen que hacer. Y toda la lógica que hay dentro ya está hecha, ¿verdad? Ya soluciona algo muy específico. Entonces, todo eso funciona mucho cuando uno está programando, pero nada de eso se va a entender si no conocemos la sintaxis y si no conocemos qué es programar y cómo se hace, ¿verdad? Y esa era un poco la idea del taller. ¿Ok? Estamos. Yo quiero reiterar el agradecimiento a los compañeros que dieron el entrenamiento. De verdad que muchísimas gracias. A mí me gustó bastante y y ojalá en algún momento podamos dar como una segunda parte, ¿verdad? Podría ser también interesante. Ahí, digamos, pasar del básico al intermedio o, ¿por qué no? Hasta incluso uno ya más avanzado tal vez. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas Gracias, de gusto. verdad. Sí. Antes de que se vayan, hay una breve encuesta que les queremos pasar como un pequeño feedback del taller para que nos den sus impresiones. Y